Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 21 minutos, 7:21 minutos, la hora para el territorio continental ecuatoriano. Tenemos ya a nuestro primer invitado en el Zoom de entrevistas. Vamos a conversar con él, Daniela Ruiz, y quien le habla, Juan Carlos Boada Andázuri. El tema que abordaremos es la seguridad y construcción de la cárcel en Salinas. Esta es una zona turística ubicada en la provincia de Santa Elena. En función del rechazo que protagonizaron durante más de 15 días, más de 1,000 ciudadanos en la ciudad de Archidona, en la provincia del Napo, el gobierno del presidente Daniel Noboa Sin echó marcha atrás a la construcción de esta mega cárcel de seguridad en ese cantón y en esa provincia. Consultamos a Daniel Noboa Pontón, analista, si es que esta es la decisión correcta, sabiendo que habían estudios para construir la cárcel en esa zona, y es más, se había adjudicado ya el contrato para la construcción por $52 millones de la cárcel en ese territorio. ¿Fue un desatino? ¿No hubo un estudio técnico y socioeconómico para que se construya la cárcel en Archidona? ¿Qué es lo que pasó, estimado Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Daniel Pontón, no soy Daniel Noboa. Perdón, estimado, bueno. Sí, Daniel Pontón, gracias. A ver, creo que lo que pasó en Archidona es una... Me cuesta creer que el gobierno no tenía estudios ni hizo estudios de factibilidad, etcétera, ¿no? Porque, bueno, se vino anunciando la medida ya de meses atrás, y obviamente en el tiempo que desde que se anunció hasta que se empezó ya a concretar, o se empezaba a concretar, se asignó el contrato, debieron haber estudios de factibilidad, etcétera. Es más, la decisión se la cambió porque al principio estuvo estipulada que se haga en la provincia de Pastaza. Después se cambió la provincia de Napo, en Archidona, específicamente. Eso habría que preguntarle a las autoridades bajo qué parámetros se decidió hacerla ahí, pero obviamente eso es una parte de la película. La otra es que, bueno, hay una reacción ciudadana que desde algún punto de vista social y también por registro histórico en el país ya ha habido ese tipo de digamos, de negativas de la población por tener una cárcel peor de máxima seguridad y tomando en consideración la situación de violencia y inseguridad que vive el país, donde las cárceles han sido un epicentro de inseguridad, obviamente, del problema, ¿no? Entonces, me parece que eso generó una respuesta, una protesta que fue escalando, fue subir de tono, de pronto por algún tipo de mal manejo político del gobierno para, primero, evitar que esto prolongue a través de una adecuada socialización y después para establecer canales de diálogo oportunos que le permitan contener esta protesta que iba a escalar, y de pronto la proyección que se establecía es que no solo iba a ser Archidona, sino varias provincias, porque ya se sabe que alrededor de los conflictos se asuman otro tipo de conflictos sociales y eso detona en protestas sociales generalizadas. De pronto, lo que el gobierno hizo fue evitar que esto se propague peor en un contexto de campaña política como el que nos avecinamos a tener, ¿no? Uh-huh. Daniel, hay dos equipamientos que son rechazados por la comunidad de cualquier territorio. El uno es una cárcel y el otro seguramente es un relleno sanitario. Estos son dos equipamientos que no cuentan con el apoyo de vecinos cuando se quieren instalar en sus sectores. Desde esa perspectiva, consulto, ¿hay estudios que nos den cuenta de el impacto que en materia socioeconómica que han tenido y también de seguridad las cárceles ubicadas en varias ciudades y provincias de la patria? Porque se entiende que debe haber todo un respaldo, escoger perfectamente el territorio, escoger la zona, faltó socializar. ¿Qué es lo que sucedió? Y ahora Salinas dice que sí. Bueno, esa es la otra parte, ¿no? Lo de Salinas, pero vamos por lo primero. No existe una variable única. De hecho, hay un gran debate respecto a si las cárceles, digamos, concepto de una cárcel, ¿no? Debe ser ubicado en un centro poblado o no. Hay gente que dice que se lo puede llevar. De hecho, hay experiencias del mundo. Yo que en Nueva York pasa eso, ¿no? Una cárcel en un centro poblado. Hay otros lugares, el modelo, por lo general, que destino en Estados Unidos mira, y cuando mira las cárceles, sobre todo las de máxima seguridad, son lugares bastante apartados, pero tomamos, digamos, es un país distinto, muy grande, con mucho territorio, ¿no? Con otro tipo de dinámicas. En el caso del Ecuador, me parecería que dado el tamaño del territorio,
no existe pues espacio para tirar al cielo y decir aquí va una cárcel, ¿no? Segundo, que también eso implica una serie de inversiones en infraestructura, carreteras, rellenos, como es luz eléctrica, alcantarillado, etcétera, ¿no? Agua potable. Y eso a veces no se recuerda y eso también encarece mucho la obra. Entonces, a veces se prefiere utilizar, o como en este caso tengo entendido que se pretendía hacer en Gachidona, para utilizar un centro de privación de libertad que funcionaba en esa localidad para, de ahí, en función de eso, hacer este proyecto de esta cárcel de máxima seguridad. Entonces, como le digo, eso habría que preguntar cuáles son los criterios, pero obviamente se necesita primero saber qué es lo que se quiere hacer, porque estamos hablando de una cárcel más, de demasiada seguridad, eso es un tema que ya se parte de un hecho, y analizar varias circunstancias, ¿no? Respecto al tema del territorio, la población, las vías de accesos, eh, los peligros que puede acarrear esto para la población. Si han habido estudios respecto a ese tema, yo he visto algunos, soy profesor universitario, he dirigido algunas tesis, hay gente que ha hecho algunos estudios sobre eso, me parece que de alguna forma no son muy concluyentes, no sobre todo alrededor de la cárcel de Cotopaxi, se hizo un estudio sobre el impacto de la cárcel de Cotopaxi en la población. No son muy concluyentes. Sin embargo, digamos, siempre está en el imaginario, ¿no? Porque eso también habría que preguntar sobre las percepciones de las personas de creer que una cárcel va a traer peligrosidad, va a traer delincuencia. Y eso también tiene un efecto directo, a final de cuentas, sobre la idea de que el desarrollo urbanístico de esa zona se va a deteriorar, ¿no? El costo del precio se va a disminuir y de pronto algunos elementos adicionales como el tema comercial, turístico, se puede debilitar. Entonces, por lo general está siempre presente eso. Eh, por lo tanto, yo creo que para eso se necesita una muy buena socialización a través de un estudio técnico que demuestre cuáles son los pros y los contras de ese tipo de medidas, ¿no? Lo de Salinas me parece populista, ¿no? Porque por otro lado, el gobierno apareció como el gran derrotado digamos, eh, en este pulseo, ¿no? De fuerzas. Eh, y claro, el presidente ya tenía todos los estudios listos, ya tenía el contrato, tengo entendido, está asignado el contrato para esto. Y frente a eso, pues el alcalde Salinas se lanza esta propuesta. Tengo entendido que son varios alcaldes más para que se construya ahí, sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de determinación técnica de por qué debe estar ahí. Y claro, en este juego más parece una movida política para mostrar que la derrota no ha sido fuerte, ¿no? No ha sido grande para el gobierno. Entonces desde esa perspectiva, yo lo que he visto es que si se va a construir un centro penitenciario, que al final la decisión está dada y eventualmente es algo que necesita el país, no nos neguemos. La crisis carcelaria es profunda, no creo que se agote en ella, pero digamos, es un avance importante. Eh, Se necesita tener mucho más cabeza fría para este tema, ¿no? Y por lo tanto, yo sugeriría que se despolitice este tema, porque realmente las consecuencias después se pagan cuando la improvisación está a la orden del día. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí es donde se debe centrar el debate, ¿no? Daniel, es importante tomar en cuenta que lo que decíamos, ¿no? La ciudadanía en general no le gusta como tener una cárcel cerca, mucho menos una cárcel de máxima seguridad. ¿A qué respondería, no sé si solo al tema político, como ya lo mencionó, a qué responde que alcaldes, porque también hay alcaldes, no solo el de Salinas, también el de Muisne, el del Empalme y el de Sucre en Manabí, han demostrado, han expresado su voluntad porque esta cárcel de máxima seguridad se construya en sus territorios? ¿A qué responde? ¿Qué es lo que les motiva a estas autoridades locales para solicitar la construcción de la cárcel en sus espacios? Sería bueno preguntarles, realmente. Entenderé que el primero que se viene a la mente, y lo lógico sería afinidad política, por un poco apaciguar digamos, los ánimos en el caso de lo que pasó en Chidona y cómo el gobierno, la imagen que vendió y de, bueno, todo lo que, el desenlace que se dio, ¿no? Respecto a que el gobierno tuvo que recular. Eso se puede ver como una gran derrota. Políticamente puede ser leído ahí. La dinámica de los gobiernos locales, sobre todo yo conozco, yo soy de allá, en Manaví, son siempre muy proclives a ser bastante condescendientes con el gobierno, un poco por la dinámica de cómo se asignan los recursos, etcétera, ¿no? Tener más relaciones con el gobierno y más bien profundizarlos y quién sabe ya será partidario de ese cambio de camiseta muy fácilmente los gobiernos locales.
es parte de la dinámica de ella, y no creo que sea muy distinto en Esmeraldas, en Salinas, toda vez que el presidente fue un candidato asambleísta por Salinas y tengo entendido que su residencia está ahí. Daniel, mi Eh, consulta era porque no sé si también puede tener que ver con un tema de desarrollo, digamos, de estos gobiernos autónomos descentralizados, porque son espacios, son municipios que son pequeños, que no generan un mayor no, desarrollo pero económico. No sé si por ahí podría también tener alguna razón. 50 millones de dólares un recurso importante, dinamiza la economía local, no podemos negar que es una infraestructura que podría dar un cierto respiro, un alivio económico a los indicadores de desempleo que tiene el país. En sectores tan apartados es mucho más dramático la situación. Eso no de pronto en una lógica de economía a escala ese recurso es importante, pero por ejemplo, en el caso de Salinas, Salinas es una provincia que no vive solamente, vive del turismo, no Ujú. tiene una gran oferta turística todos los días. Por lo tanto, una cárcel más bien desalentaría al turismo, por lo tanto sería un contrasentido. Lo estoy especulando, no quiero, tengo estudios técnicos para decir eso, pero de pronto habría que hacer esa valoración. Sí, esa valoración con cabeza fría, decir, bueno, Salinas cumple las condiciones estratégicas, territoriales para tener una cárcel ahí, hagámosla, más allá del costo que puede haber en materia turística, una buena socialización se puede apaciguar eso, pero eso es una cosa que solo puede tomar de la noche a la mañana. Tal es así que ya la población de Salinas, tal vez con justa razón, salió a protestar y decir, bueno, usted aquí ha consultado, señor alcalde, usted no es el dueño de la ciudad. Ujú. Por ahí un poco me hace pensar que lo que está detrás es simplemente una motivación política, ¿no? Evidentemente electoral, o quién sabe, populista, ¿no? En el caso de otros territorios, sí, la situación puede ser distinta. Por ejemplo, el caso de Muisca, un cantón históricamente muy Olvidado. marginado, Ujú. hay mucha pobreza, y bueno, todo lo que está pasando en Esmeraldas requeriría, pero en todo caso ahí también se requiere otro tipo de valoración, ¿sí? Y yo, Sucre, por lo menos, yo soy de la provincia de Manabí, soy específicamente nací en Bahía, voy todo, siempre allá, conozco, bueno, el Cantón Sucre, la realidad de allá, yo, pregunta que yo siempre me dije, bueno, ¿dónde quiere construir este señor la cárcel? Lo único lugar donde se me vino en mente es el sector de las Coronas, que se llama, de cuando va de Bahía a San Clemente, podría ser ahí un espacio. En su momento se pensaba construir un gran resort para turistas extranjeros, para que vayan y tengan playas bastante exclusivas. Actualmente una cárcel, bueno, la gran pregunta, si eso puede traer desarrollo a la zona, habría que preguntarle a él mismo, ¿no? Pero me parece que más bien son políticas de corte político, ¿no? En el tema de seguridad, ¿qué implica, por ejemplo, la construcción de una cárcel de máxima seguridad en un territorio, sea este cual fuere, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene en el ámbito de la seguridad ya para la comunidad, para el alrededor, para lo que le circunda, digamos, a esta nueva construcción, a esta nueva cárcel de máxima seguridad? Lo que pasa es que las cárceles, desde a partir del año pasado, de este año, perdón, yo estoy hablando ya como que fuera el año 2025, de este año, son decretados zonas de seguridad. La norma, la ley de seguridad pública del Estado establece que una zona de seguridad tiene un resguardo exclusivo, una potestad de control por parte de las Fuerzas Armadas. Eso yo en su momento critiqué, porque decía eso básicamente le destina que las Fuerzas Armadas van a permanecer en los centros penitenciarios de aquí a mucho tiempo, ¿no? Quizá para siempre. Eso me parece que es un despropósito enorme para el país. Pero en todo caso, en las cárceles, la dinámica de las carcelarias implica, por ejemplo, la seguridad de un gran contingente militar, en este caso militar y en este caso policial, de con seguridad externa, con medidas muy extremas de control interno, ¿no? El tema de la logística para construir esas cárceles, por ejemplo, el catering, lo que se hace para la alimentación, etcétera, son servicios privados que se contratan, de pronto eso puede fortalecer la economía local de un lugar. Y esperaría que como es una zona de seguridad, se prohíba tajantemente que se construyan viviendas, lugares para evitar que pueda haber un tipo de peligrosidad. Por ejemplo, tenemos en mente lo que pasó en la penitenciaria electoral, donde se han detonado bombas explosivas, han dado disparos de bala Ujú. y ha llegado a casas, ¿no? Porque están muy cercanas. Eso hay que evitar a toda costa. Entonces, con una planificación adecuada se puede evitar eso, pero por lo general eso con el tiempo se tiende a habilitar y más bien porque la cárcel acarrea un gran contingente de personas, etcétera, empieza a circundar una serie de actividades comerciales que implican de alguna otra forma también que la población se traslade allá. Y a veces por la laxitud del control, tanto de los municipios como del gobierno, empiezan a abundar y empiezan a construirse viviendas, desarrollo urbano. Y eso complica la cosa porque lo que hemos visto, y sobre todo lo que pasa en ciertos centros penitenciarios,
las cárceles no terminan los centros penitenciarios, sino que hay mucha vinculación de economías con negocios, etcétera, a los lados, y sobre todo lo que son el tema de visitas, ¿no? El tema de la corrupción, cómo se maneja a nivel de cárceles, el tema del ingreso de artículos debidos, la dinámica social que rodea las cárceles, complica mucho el tema de la seguridad de la zona, porque es lo que la gente cree. Bueno, si que viene a estar a los presos de máxima seguridad, y están sus parientes, pues no creo que sea gente que de alguna forma no esté vinculada a una actividad criminal. Y eso puede generar que sea una atracción para que la delincuencia empiece a pulular ahí y empiece a generar una serie de dinámicas de corrupción que está ligada al mundo carcelario. Por ejemplo, el ingreso de comida, el ingreso de celulares, el ingreso de todo lo que ingresa a las cárceles, el tema de droga, ¿sí? Y eso me parece que en el caso del Ecuador, por más que sea que va a ser una cárcel de máxima seguridad y por más que se diga que esto no va a pasar ahí, el sistema penitenciario, por sus características históricas, ya le pasó a Correa, después de un tiempo de instalación, funciona perfectamente, empieza a ser absorbido por la dinámica del sistema, ¿sí? Que es el autogobierno, la corrupción, la actitud de las autoridades, una serie de circunstancias. Entonces, me parece que no son temores sacados de pelo de la cabeza de la gente y son falsos temores o son abundados por alguien, sino que son realidades que la gente ha visto y peor aún con la realidad del sistema penitenciario que se vive, ¿no? Yo creo que el sistema penitenciario no ha superado aún para su profunda crisis, ¿no? Daniel, tenemos o estamos al frente de un mandatario totalitario que improvisa, que no planifica, que procura soluciones pensando nada más en su reelección, porque creo que la construcción de la cárcel, si se diese en cualquiera de estas 4 ciudades, sea Salinas en Santa Elena, Muisne en Esmeraldas, El Empalme en Guayas o Sucre en Manabí, no sé si resuelve el déficit de equipamiento carcelario y el hacinamiento en el que viven cantidad de presos, esto por un lado. Y por otro lado, digo el término totalitario porque no se escucha a los mandos de las Fuerzas Armadas y a los mandos de la Policía Nacional o entes encargados de seguridad opinar sobre el tema. ¿Tal es la obediencia? A ver, por un tema, yo no quiero otorgar calificativos de totalitario, voy a eximir eso porque es una categoría un poco complicada y que puede, no quisiera entrar en este debate, pero si es una epidemia improvisada, si es que mañana se decide que va a ser en Salinas y eso fue producto de la decisión de la semana anterior, diría que es una improvisación completa, ¿no? No tendría más elementos de juicio para decir que no es así, ¿sí? Eso me parece improvisación. Lo de Achidona me parece que es una medida que se venía cocinando de este año y que ya, dado que se empezó ya a tener realidad, eso generó una protesta y bueno, derivó lo que derivó. Lo de las Fuerzas Armadas y la policía, el poco pronunciamiento que se hace, bueno, las Fuerzas Armadas y la policía tienen una mística, ¿no? Que son fuerzas no deliberantes. Pero ya se escucha por menos de gente que son pasivos, que hay un malestar frente a eso, ¿no? Yo creo que ahí más bien lo que se recomendaría es generar puentes, ¿no? De diálogo profundo, que de hecho los deben tener. Lo que pasa es que, bueno, las urgencias políticas que el gobierno tiene en este caso son dadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la militarización de las cárceles. Es algo que el presidente se jugó y al parecer es su única herramienta que tiene para aplacar la profunda crisis penitenciaria, que ya empieza a flaquear, pues, porque ya se han dado masacres, a pesar de la militarización, y eso es un tema profundo, ¿no? Si la cárcel les resuelve los problemas del penitenciario, sobre el hacinamiento, sobre otro tipo de situaciones, yo creo que estamos lejos, pero estamos hablando que el sistema penitenciario es muy grande, estamos hablando de 30 y pico de cárceles, ¿no? Y no todas ellas cumplen condiciones adecuadas de funcionamiento. El problema se ha instalado ya en otras ciudades, los problemas de la penitenciaria siguen. No sé cómo este traslado de PPLs puede favorecer, porque ya tenemos el modelo de La Roca, pero mientras tanto el problema de reclutamiento de bandas criminales en las cárceles, por más que sean de mínima seguridad y por más que a veces los presos se presenten cuidados ofensivos, terminan siendo una especie de cultura ya carcelaria, ¿no? Ser banda criminal. Eso se puede resolver solamente con construcción de nuevas cárceles. Hay que hacer esfuerzos mucho más sobre las cárceles que están en funcionamiento y es una valoración de si que esa cárcel, por ejemplo, como se está hablando ahorita la penitenciaria electoral, necesita ser pensada si se la debe cerrar o se debe seguir manteniendo. Entonces, esos son temas que dedican una política sobre las cárceles que deben de vivir en una planificación adecuada del sistema penitenciario, no solamente de construcción de nueva infraestructura.
Pero ya dado que el presidente se jugó por eso y es parte de su dinámica, bueno, él tiene que concluir eso, pero para eso se necesita una planificación específicamente para construir nuevas cárceles que debe ser acorde a las expectativas de cómo se debe trabajar en este tema, ¿no? Estimado Daniel Pontón, analista en temas de seguridad, muchísimas gracias por haber mantenido con nosotros este diálogo en torno a la construcción de una megacárcel que no cuajó en Archidona, hay marcha atrás y ahora se dice en Salinas. El alcalde habría pedido al presidente de la República o al ministro de Gobierno que se construya una cárcel en su territorio, pero la población empieza a reaccionar. Claro, con sus criterios. Muy gentil, una buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego. 7:42 en la mañana. Un paréntesis corto y volvemos con nuestros siguientes invitados, Daniela.